Reciban un fraternal saludo a este espacio de encuentro de saberes que busca fortalecer el ciclo de conferencia que hemos denominado Cátedra a esta Cátedra Internacional de Paz 2020 que la hemos denominado la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar en esa esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio, insumos que nos permitirán articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, ecumano, basados en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unimos fuerzas de manera solidaria y colaborativa, entre ellas la Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, y entre ellas las instituciones como el Grupo Cabilando, JITPAD de la Universidad de San Buenaventura, la Fundación Universitaria Católica del Norte, la Fundación Universitaria Claretiana, la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana y otras organizaciones como Otras Voces en Educación del Centro Internacional de Investigación Claxon, Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina IPECAL de México, Grupo de Estudios de Economía Digna, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia y Interglobal Solidario. Cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. El espacio de hoy lo estamos transmitiendo por Zoom con los ponentes, con retransmisión por Facebook de Cabilando y algunas organizaciones amigas. Con estas cátedras que hemos realizado hasta la fecha y hemos proyectado, queremos seguir abriendo espacios de discusión, de reflexión, de acción, donde muchas de las realidades que estamos viviendo la hemos puesto en sus casas, en sus celulares, en sus computadores, para poder comprenderlas y seguir aportando en esas construcciones de paz. Y hoy no es la excepción porque hoy hablaremos de un tema complejo que afecta la realidad del país, a grupos, movimientos y sujetos que han puesto sus esperanzas y futuro para seguir construyendo. Y por eso hoy hablaremos en una cátedra que hemos denominado una mirada crítica a la cooperación y a los fondos para la paz. Por eso hoy contamos con la participación de 3 personas con una trayectoria muy significativa en el tema, tanto en el plano político, educativo e investigativo, que nos van a compartir su mirada y su percepción frente a esta realidad. Por eso hoy contamos con Geroy Login, investigador e integrante del Grupo Jurídico Los Pueblos, David Racero, que es representante de la Cámara por Bogotá, César Santoyo, sociólogo y defensor de derechos humanos. Y en este caso los acompañaré yo de moderadora, Cristina Arbeláez, soy docente investigadora en la Fundación Universitaria Católica del Norte e integrante de Red y Paz. ¿Cuál es la propuesta de la cátedra? Esta cátedra se realizará de la siguiente manera. Cada uno de los ponentes van a hacer su intervención en 10 minutos y posterior a esto vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Para ello les pedimos a todas las personas que nos siguen y que nos están acompañando por medio de las redes que escriban sus preguntas y comentarios por el chat, para luego retomarlas y hacerlas a los invitados. Les pedimos también al finalizar de estas intervenciones y de estas preguntas a los ponentes que en 5 minutos, a modo de llamado a la esperanza y señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio real y territorial, que hagan precisamente realidad la construcción de paz colectiva, nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y nos siguen y nos han acompañado en estas cátedras que ya llevamos varias, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y también les agradecemos por seguirnos acompañando y volver esto un escenario de formación, pero también de aprendizaje. También les pedimos a ustedes que nos digan y nos cuenten desde dónde nos siguen, desde dónde nos están acompañando para también sentir un poco cerca en medio de estas distancias que cada uno estamos. Al igual les contamos que vamos a compartir un formulario de evaluación donde queremos que nos compartan qué podemos, sugerencias, cómo podemos mejorar la cátedra, que la intención es poder seguir instaurando esta cátedra no solo en el 2020, sino en el 2021. Sin mayor preámbulo, les quiero dar inicio a esta cátedra con los invitados y quiero iniciar esta intervención con Gerard. Él es investigador, él es periodista, fotógrafo, integrante del Grupo Jurídico Los Pueblos, es irlandés, pero gran conocedor de la realidad colombiana.
Ha trabajado con organizaciones sociales en Colombia, ha investigado y escrito libros que analizan el conflicto armado, ha examinado los intereses económicos en juego en distintas regiones del país, en particular la minería, la palma africana, el petróleo, el agua, entre otros. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos. Quería comenzar esto pues mirando, cuando hablamos de cooperación internacional, muchas veces tenemos un imaginario de algo benévolo, altruista, que se hace por el bien de la gente, e ignoramos los elementos de intereses propios de los donantes o prestamistas, porque algunos fondos de cooperación son préstamos, no todo es donación. Empezando, por ejemplo, que aunque no lo pensamos así mucho, el Banco Mundial es una entidad de cooperación internacional. A través de sus préstamos, se privatizó el agua en Perú y en muchas partes de África. A través de sus mismos fondos de cooperación, el modelo minero peruano se implementó. Y ese es el modelo que luego Colombia copió gratis, sin necesidad de un préstamo o donaciones por parte del Banco Mundial, aunque cuando llegó a redactar su código minero, los fondos del código minero actual, eso fue financiado con fondos de cooperación del gobierno de Canadá, gobierno que goce de una reputación de respeto por los derechos humanos y medio ambiente, etc. Reputación no merecida, hay que decir. Justo el otro día en Twitter vi una cosa de la Embajada de Canadá hablando de su compromiso con la paz y con la verdad, y me pregunté, ¿cuándo es que los canadienses nos van a hablar del papel de sus empresas mineras en este país y su aporte al conflicto? ¿Cuándo nos van a hablar de ese código minero que sus fondos de cooperación redactaron? Entonces, que eso es un primer punto, sí, que hay que pensar quiénes son los agentes y cuáles son sus intereses. Y aquí los fondos de cooperación institucionales al estilo del Banco Mundial han hecho mucho daño, incluyendo la privatización del puerto de Buenaventura, que conllevó no solo una profundización de la pobreza en esa ciudad, sino de la violencia también. Pero en el tema concreto de fondos de cooperación para la paz, ya hemos estado aquí varias veces. Cuando se lanzó el Plan Colombia era un plan militar, no tenía un componente social. Los europeos dijeron que ellos no iban a participar en la parte militar, que ellos harían su propio plan por su lado, con sus fondos de cooperación para construir la paz, no tanto de apoyar iniciativas en ese momento, pues al principio no había, pero se marcaba todo dentro de una discusión de paz y desarrollo. Y luego, con el proceso con las FARC, volvemos a lo mismo de hablar de paz y desarrollo, y los europeos, que nunca dejaron de donar dinero a Colombia, de nuevo declaran su interés y su apoyo, y hay distintos fondos para iniciativas regionales de desarrollo en áreas de la paz. Más bien que uno tiene que pensar, ¿la Unión Europea realmente le interesa la paz en Colombia? Pues en un sentido es indiscutible que sí, en el sentido de que no quieren que el conflicto armado siga. El por qué es otra cosa. Necesitan y quieren una región con cierta estabilidad para la inversión propia. La Unión Europea es el segundo inversor en Colombia después de Estados Unidos, y es obvio uno de los grandes mercados
para los productos colombianos. Porque, como digo, cuando los europeos donan plata, hablamos todos como si fueran unos bonachones que nunca han hecho ningún daño en el mundo, que nunca hacen daño, a pesar de que 20% de las exportaciones de armas en el mundo provienen de 5 países europeos, entre ellos Francia, España, Italia, Alemania, Holanda. Entonces, esa idea de que ellos quieren la paz y sus fondos son para eso, no es cierto. Quieren una estabilidad y un desarrollo económico en la región con un modelo muy particular. Entonces, si miramos, por ejemplo, en los tiempos de Plan Colombia, y la última vez que estuve en el Catatumbo el año pasado, lo que me contaron los campesinos, que ese modelo que arrancó en ese entonces sigue siendo el modelo que el gobierno quiere implementar. Y es que el campesino desarrolla proyectos de lo que llaman los agroexportables, que no es una iniciativa nueva. Esa iniciativa viene desde por lo menos la apertura económica a principios de los 90. Frente a la palma africana se tomaron medidas muy concretas en el gobierno de Samper y por supuesto en el gobierno Pastrana a través del Plan Colombia. En el Plan Colombia, por ejemplo, vemos que la Unión Europea toma la iniciativa con sus fondos de desarrollo, sus fondos de cooperación internacional, para convencer a los campesinos que la palma africana sería una buena idea. Y hacen una campaña ideológica entre las organizaciones campesinas. Y vemos luego que donde están los proyectos de palma, caucho, cacao, etcétera, de la Unión Europea, los proyectos de USAID, de ADAM y de otras entidades, también están en las mismas regiones con el mismo modelo. Entonces, que ese modelo de incorporar al campesino a la producción a través de alianzas estratégicas y a través de cooperativas asociadas de trabajo de los trabajadores de las plantas de extracción. Ese modelo es hoy en día el modelo oficial del Estado. Un campesino pide un préstamo para un cultivo de pan coger y le dicen que no. Pero si va para sembrar palma, le dicen que sí. El gobierno lo promueve, pero además los bancos privados prestan con una facilidad para cultivos agroexportables que no prestan para pan coger. Y ese modelo, de hecho, ni siquiera es colombiano, aunque cuando se lanzó los proyectos de la Unión Europea de palma africana, se hablaba mucho de palma campesina, la finca campesina y una iniciativa colombiana. Eso es una copia exacta del modelo malayo de los años 50, donde tumbaron a toda la selva y dieron unos hectáreas a los campesinos para sembrar palma africana. Y a punto de ese proyecto, ese país se convierte en el principal productor de palma en el mundo. ¿A qué voy con eso? Que sus fondos en materia agrícola son para desarrollar un campo al servicio del capital, donde el campesino provee materia prima que se exporta. Y entonces en el marco, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el cacao se puede exportar en grano sin pagar arancel. Pues si los colombianos deciden que van a hacer chocolatina, eso sí que tiene que pagar un arancel. Entonces, esos fondos de cooperación sí que ayudan entre comillas, pero realmente su propósito es el propio interés de los europeos y de los gringos también. USAID está explícitamente prohibido de financiar proyectos que compiten con intereses estadounidenses. Entonces, si un campesino quiere hacer un proyecto con frijol y maíz, por ejemplo, no lo pueden financiar porque los Estados Unidos exporta esos dos productos. Pero si quiere hacerlo con palma o con café, pues bien puede. ¿Sí? Entonces, los fondos de cooperación en materia agrícola son para desarrollar un modelo de producción agrícola
que sirve a la Unión Europea, que sirve a sus empresas y no desarrolla realmente la capacidad productiva en el campo colombiano. Y cuando miramos en otras cosas, ocurre lo mismo, ¿sí? Que no es solo en la agricultura, en cualquier proyecto de desarrollo, prima el interés del donante por encima de quien recibe el dinero. Y eso lo hemos visto en los últimos 20 años. Y uno de los problemas que tenemos para abordar la cooperación internacional es que con insertar la palabra paz en el fondo, todo el mundo se vuelve acrítico, porque nadie quiere la guerra. Listo. Entonces, si es un fondo para la paz, yo no me puedo oponer lo que el fondo pretende. Esa es la idea que han aceptado muchas organizaciones, muchas ONGs, algunas organizaciones campesinas, no todas, y muchos académicos y políticos. Lo que se haga en nombre de la paz es válido. Yo diría que no, que en los fondos para la paz tenemos que ser tan críticos como seríamos si fueran fondos normales, comunes y corrientes, porque realmente es que lo son. No podemos aceptar que la Unión Europea es una entidad que busca la paz como un fin en sí, porque la Unión Europea en este momento está bombardeando el Oriente Medio, participa en las guerras. Entonces, la paz en sí no es su interés, sino la estabilidad y un modelo económico concreto. Con eso lo dejo allá como una apertura. Muchas gracias, Yeroy. Yo creo que con la intervención que hace nos das primero un contexto de la mirada de la cooperación y cómo lo que hemos vivido desde hace décadas, ahorita lo estamos viendo con fuerza, y es ver la paz como un producto y un producto de mercado, bien de un modelo europeo y estadounidense en el cual el colombiano se está adaptando. Y el tema, creería yo, que quedaría ahí en la nube y es el desarrollo de quién y para quiénes, ¿cierto? Y cuál es ese tema de cooperación, nos está brindando un apoyo a cuáles comunidades y en beneficio de qué, que creería que ahorita podríamos abordarlo un poco. Gracias, quiero entonces darle ahorita el paso a la intervención de David, pero antes quiero agradecerle a las personas que nos siguen por las redes, en especial a los que nos siguen de Cali, Bogotá, Medellín, Jamundí, de Bruselas, nos están acompañando también, y de Radio Reloj Cali, y algunos estudiantes que están conectados. Gracias por estar en este espacio, por compartir. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat, para poderlas retomar ahorita y poder hacer esto precisamente un diálogo, pero también tener una mirada más crítica frente a lo que está pasando. Quiero darle entonces la entrada a David Racero. Él es representante a la Cámara de Bogotá. Él es filósofo, magíster en ciencias económicas y doctor en estudios políticos y relaciones internacionales. David, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un cordial saludo, Cristina, César, Geraud. Bueno, discúlpame el mal pronunciamiento y por supuesto a los que me invitaron a este espacio académico de tertulia, justamente cuando se están cumpliendo 4 años de la votación del plebiscito, ayer 2 de octubre, que me imagino que los que estamos acá compartieron conmigo en su momento la triste noticia de haber perdido por unos cuantos votos, con mentiras, con lo que sea, pero al final quedó para la historia que lastimosamente este país no quiso refrendar en las urnas ese acuerdo en La Habana. Y por eso creo que este tipo de diálogos, tomando ya distancia de lo ocurrido y en perspectiva también de lo que ha podido avanzar este gobierno del señor Iván Duque, urge, se pone como tarea perentoria de diálogo en cuanto a lo que ha ocurrido con el proceso de implementación, y especialmente pues las rutas que nosotros debemos seguir construyendo y especialmente motivando en el debate de la discusión política para el fin logro de los que creemos profundamente en la paz. Han sido unos años muy difíciles y yo sí quiero déjame hacer ese contexto un poquito general porque desde el Congreso hemos tenido
unos llamados a la comunidad internacional para que sean veedores de lo que se está haciendo con la plata que se está canalizando el país. Porque, digamos, tenemos un contraste. Primero, un doble discurso del señor Iván Duque, que en instancias internacionales, él habla de un país imaginado, donde se está implementando la paz, donde se está haciendo la paz, donde hay un compromiso de este gobierno fidedigno por la construcción de la paz, y no solamente la paz, sino el medio ambiente, que fue el discurso que hizo hace un par de semanas en la ONU, eh, diciendo que realmente somos como una vanguardia en cuidar nuestros páramos y una política ambiental. Ese mismo discurso de defensa de lo ambiental, que es contradictorio eh, dentro de lo que realmente se hace dentro de Colombia, habla de cuidar de páramos, pero está vendiendo el páramo de Santurbán, habla de energías renovables, pero está fomentando el fracking. Es lo mismo que pasa con el discurso de la paz. Hacia afuera hay un discurso de paz, de reconciliación, de apuesta genuina, y por dentro lo que vemos si es que están cumpliendo con la promesa de campaña del Centro Democrático, que es nada más ni nada menos hacer trizas los acuerdos de La Habana. De hacer trizas los acuerdos de La Habana no necesariamente es quemar el papel en sí mismo, los acuerdos, intentar hacer reformas legales, como pasó el año pasado en el Congreso de la República, cuando el presidente Iván Duque eh, pasó una reestructuración del sistema de paz, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se tumbó en el Congreso justo con la votación de los partidos de oposición e independientes, sino que especialmente hacer trizas de los acuerdos de La Habana es desfinanciarlo. Esa es la mejor forma de marchitar la paz, de acabarla, de destruirla. Y eso es desde el Congreso lo que vemos con preocupación. Y mucho de ese dinero tiene que ver, por supuesto, con el dinero canalizado por la comunidad internacional, la cooperación o hasta préstamos que se hacen, y otro, pues, que es la mayoría del dinero, tiene que ver con la apropiación interna en las diferentes fuentes de financiamiento, como es el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General el Presupuesto General de la Nación, entre otros. Y quiero dar ese contexto porque aquí, retomando los apuntes que teníamos desde hace tiempo, el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, que es la ruta, en un principio que se estipuló 10 años y después a 15 años, cuando justamente se perdió el plebiscito y se hicieron las modificaciones, proyectó aproximadamente 129.5 billones hasta el 2031 para ese proceso de implementación, lo que podría estar equivaliendo a plata de hoy entre 10 y 12% del PIB, que debería destinarse del país directamente al proceso de implementación de los acuerdos. Hoy vemos que no se está haciendo eso. Los números, las cifras que nos arroja a nosotros, podemos estar simplemente proyectando que a duras penas estamos llegando al 1% de implementación. Y esa es una discusión que tenemos constantemente con el gobierno, porque el gobierno, desde que empezó el plan, desde que se empezó la construcción del plan de desarrollo hace 2 años, cuando llegó Duque y el Centro Democrático, el tema de la paz, ellos lo miraban y esa fue su justificación, se asumió como un tema transversal a todo el Plan Nacional de Desarrollo. Y nosotros, los de la oposición y los más comprometidos con la paz, decíamos que si bien hay políticas, programas, proyectos y servicios en el marco de lo que es la política pública, la estructuración de la política pública en los estados, evidentemente muchas cosas tienen que ver con temas de paz, exigíamos que hubiesen programas específicos y los proyectos específicos contemplados en el acuerdo que tuviesen esa destinación específica y rubro específico para lo que es los diferentes programas de acciones de paz. Un ejemplo que es muy claro de ver, sencillo y que es tangible, es todo lo que tiene que ver con la justicia, con el sistema de justicia, que ahí tú sí puedes ver cómo el sistema de justicia, tú lo enmarcas en un programa, lo enmarcas en un sector y tú sí puedes ver la progresividad del presupuesto. Y en eso sí tenemos que decirlo, que se ha respetado un poco y se ha honrado la palabra. Estaba yo viendo como para este año tenemos 546.000 millones de pesos para la JEP y se aumenta 580.000 para el próximo año. Hay un aumento considerado del 7.7% y hay una posibilidad de mantener de manera sostenible pues, lo que son las columnas vertebrales, que es el tema de la justicia en todos los acuerdos. Pero de eso no lo podemos decir en los otros aspectos. Miren, todo el tema de la reforma rural integral, el punto 1 que es fundamental, que es toda la reestructuración de los territorios, esa apuesta de llegar, la noción de paz territorial que se estructuró en los acuerdos de La Habana,
que era justamente transformar el territorio, porque si no se transforma el territorio, pues la guerra se va a seguir reciclando, porque esa es nuestra desgracia como país, el reciclaje de la guerra una y otra vez. Era necesario llegar con una apuesta integral. Y en eso sí tenemos contradicciones con el gobierno. El gobierno nos dice, por ejemplo, coloco un caso que es el más recurrente, en la apuesta a vías terciarias. Y ellos dicen que sí hay una política de vías terciarias, que no la contemplan dentro de los programas de la paz, pero que ese es un programa transversal a toda su agenda. Y eso es lo que decimos, claro, está muy bien las vías terciarias, pero preguntémonos cuántas de esas vías terciarias tienen que ver, por ejemplo, con los PEDET. Tienen que ver justamente con esos lugares que se caracterizaron, que se focalizaron, que, eh, que se determinaron como los 170 y pico municipios más estratégicos, porque justamente era donde se encontraban las situaciones más difíciles de conflicto. Y no necesariamente lo uno tiene que ver con lo otro. Así que, siguiendo con ese tema de la paz y tiene que ver con la cooperación internacional, se destinaron o se colocaron en la proyección 150 millones de dólares canalizados por el BID, Banco Mundial, para todo lo que se conoce como el levantamiento del catastro multipropósito. Esa es una meta completamente colgada. Hoy, y lo digo porque lo tengo fresquito, en un derecho de petición que pasé hace 2 meses, no respondían que todo el proceso de toda la ruta, lo que es el catastro multipropósito, que es planeación, levantamiento de información en campo y todo lo posterior, que esa es la base, lo que es realmente la reforma rural, todo lo que tiene que ver con el conflicto de tierras, parte de un principio por saber de quién es la tierra, dónde está, cuánto hay, cuántas hectáreas, en dónde, los propietarios, la trazabilidad de los propietarios, etcétera. Hoy tenemos que decir que ese avance es completamente paupérrimo. Apenas vamos en un 5% de avance solamente en el proceso de planeación, ni siquiera se ha salido a campo. Ni siquiera se ha salido a campo. Y estamos hablando hoy, 2020, 4 años después de la firma de los acuerdos de 2016. Y no hay una ruta para eso. Nosotros le preguntamos al Banco Mundial y al BID qué tanto auditoría están haciendo ellos conforme a la plata que están canalizando. Y es que tenemos un problema, Cristina, aquí en Colombia, y es que mucha de esa plata que entra por cooperación internacional no entra en el registro de contratación de los sistemas de contratación del país, como es el SECOP. No entra, o sea, tú no puedes hacer una trazabilidad realmente externa, auditoría o veeduría a nosotros, por ejemplo, para mirar de esa plata que llega, qué se gastó, qué se contrató. Y lo digo porque conocemos el caso de la Defensoría del Pueblo. A la Defensoría del Pueblo le llega una parte considerada de cooperación internacional en el marco de los acuerdos. Voy terminando. Estamos hablando aproximadamente 60 millones de dólares y cuando vamos a ver y le preguntamos a la Defensoría qué se hizo con esa plata, nosotros no podemos ubicar el concepto o los proyectos o cómo es que se contrata realmente en función de que se contratan personal o qué es lo que se hace, no nos logra permitir el sistema de contratación nuestro. Termino diciendo que tenemos un problema grande de financiamiento de la implementación de los acuerdos, justamente porque es voluntad política del gobierno del presidente Duque, que no creyó en los acuerdos, pues no creía, y fueron sinceros, así fue como ganaron, digamos, no podemos nosotros decir que no tenían un plan paralelo. Pero segundo, si tenemos un problema de financiación, pues cuando vamos a ver qué es lo que se está haciendo con el recurso tanto interno como externo, internacional, de cooperación internacional, en los diferentes programas y proyectos de la paz, pues no estamos muy seguros. Y desde el Congreso hemos alzado las voces pidiendo a la comunidad internacional que también nos permita hacerle seguimiento a esa auditoría que tiene que hacer sobre el dinero que está llegando, porque nosotros sí no lo podemos jugar el discurso del señor Duque. Creemos en la paz, por supuesto, y esperamos que la comunidad internacional no nos abandone en esto y nos siga acompañando como lo refrendó este año a propósito, hace poco tiempo, el mismo Consejo de Seguridad, pero con las cuentas claras y exigiéndole al presidente Duque, porque lo contemplado en los acuerdos de La Habana es una política de Estado, no una política de gobierno. Y aunque él no comparta algunas tesis, algunos caminos, o no comparta en general los acuerdos, tiene que cumplirlo, ¿no? Y en eso sí debe haber un buen diálogo, una buena conversación entre los cooperantes con los que realmente estamos haciendo seguimiento al proceso de implementación de La Habana. Muchas gracias, David. Creo que ahí también hay que conectarlo con una parte que dijo Geroy que creo que es importante, es que
En este momento, todo el trazador de paz y todos los proyectos los están pasando como temas de paz. Y el tema es a quiénes les está potenciando y quiénes están beneficiando en el tema de desarrollo de paz, sobre todo porque si vamos a los acuerdos que nos planteaba David, pues vamos a hablar de que el punto 3, el punto 4 y el punto 1 son los que se están viendo, sobre todo, menos beneficiados con este tema de los recursos que se están yendo a unas dependencias que se crearon, que aún no sabemos si correspondían realmente a lo que se planteaba precisamente en los fondos de paz. Y creo que también es importante revisarlo y lo que tú nos invitas, el tema de la veeduría y también revisar qué proyectos tienen trazador de paz, que ahorita el gobierno nos habla de Invías, como si la pavimentación de muchos de otros lugares o algunas construcciones pues tuvieran el trazador de paz y ahí estuviéramos cumpliendo. Y creo que es importante verlo desde esa mirada. Muchas gracias, David. Quiero entonces darle ahorita la invitación para que César Santoyo nos pueda compartir su aporte. Él es sociólogo, magíster en administración pública, investigador social, él es defensor de derechos humanos, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Falborta. Bienvenido y muchas gracias por participar. No, muchas gracias a la escuela, a estas cátedras internacionales de paz y al grupo de organizaciones que las impulsan por esta importante invitación. A Yeroy, a David, un abrazo muy especial, un agradecimiento por sus reflexiones, porque en efecto tenemos aquí una mirada que debe tensionar distintos panoramas de la vida pública en relación al impulso de la paz. Si bien hay una situación con respecto a la cooperación internacional y su aporte a la paz en sentido de la importancia estratégica que cobra para una ciudadanía y para un país como el nuestro, ese ejercicio, también es cierto que esta situación se enmarca en ese contexto global donde hay intereses económicos estratégicos, donde hay intereses geopolíticos marcados y donde hay una mirada también de un sistema mundo, si me permiten hablar en términos de un teórico por allí de los 90, de finales de los 90, en que efectivamente tenemos que enmarcar la paz como una posibilidad y como un bien público global también. Y esto no es solamente la paz en la latitud correspondiente a América, sino como bien lo dice Yero, la necesidad de llamar a la paz en el resto del globo terráqueo, en el resto de la humanidad. Porque pues, si tenemos un propósito de paz marcado desde la cooperación internacional, desde la articulación, es para que tengamos una posibilidad de convivencia humana. Y en ese sentido quiero definir en principio esa como una de las agencias principales del desarrollo y de la apuesta estratégica de la paz en Colombia. Ahí la cooperación tiene que seguir y debe profundizarse incluso en los contextos territoriales que tenemos hoy en el país. Acá tenemos una situación de desequilibrio absolutamente procaz, supremamente abismal, entre regiones que son supremamente ricas por sus condiciones biosistémicas o ecosistémicas y una marcada pobreza extrema en ellas que definitivamente es donde tenemos que poner todo el acento de estos recursos que vienen desde fuera. Incluso, como decía David y cerraba ahí muy agudamente, el ejercicio que tenemos y la distancia que muchas y muchos tenemos con el señor Duque, su partido de gobierno y el autoritarismo que enmarcan ellos, es en efecto que su proyecto de paz no circula ni circunda estas regiones, ni estas poblaciones, ni mucho menos estos intereses que de alguna manera alguien podría simplemente mencionar como idealistas. Pero acá estamos hablando que podemos revertir y convertir un modelo de desarrollo en otra condición que no sea la del crecimiento económico únicamente. Acá no tenemos por qué seguir generando exponencialmente tasas de ganancia que se vuelven meros datos dentro de una big data que está funcionando globalmente, pero que no deja siquiera ningún recurso, ninguna condición, ninguna esperanza en las regiones donde se produce valor para que esa big data exista. Y yo hago esta reflexión precisamente porque me parece que cualquier ejercicio que circunde la paz en nuestro país pasa necesariamente y determinantemente por la revisión del concepto de desarrollo desde el cual estamos hablando. Y acá
tenemos una idea fundamental desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos, desde el impulso de la paz desde los territorios, basada precisamente en que tenemos que tener un equilibrio en un enfoque de desarrollo que integre al ser humano, que integre a la humanidad en su conjunto y que integre además al ecosistema como noción básica de esa posibilidad de otro enfoque de desarrollo y otra paz posible. Esa que no le gusta precisamente al extractivismo, esa que no le gusta al régimen actual, al gobierno actual. Yo creo que en varias ocasiones lo hemos dicho, acá esta generación es una generación en disputa porque tenemos que buscar que el ecosistema, que los niños, las niñas y quienes vienen detrás nuestro puedan tener un mundo posible, un mundo con una naturaleza posible, con una vida. Y eso en definitiva no se corresponde en ese marco y en ese enfoque de desarrollo. Tercer elemento en ese sentido, me parece que aprendiendo mucho de las víctimas, como lo hemos realizado durante todos estos años de lucha y de brega por los derechos humanos, hemos entendido que la resiliencia no es solamente un factor de aprender a levantarte después de los golpes. Y hemos compartido eso con esa cooperación internacional que es amiga de la paz. Hemos dicho que es necesario aprender unos escenarios de paz distintas, también basadas en un enfoque de resiliencia, en un enfoque étnico, en un enfoque de género, en un enfoque que tenga en cuenta el alto nivel que necesita la educación popular, una educación que contenga, contemple y articule el escenario biosistémico y ecosistémico como una posibilidad cierta, que establezca además control social y político de todos estos elementos, tanto de la millonada que nos ha valido la paz en sentido de la agenda económica nacional, pero también del gran aporte que la comunidad internacional ha hecho a ella y que suma más de 500 millones de dólares en este momento, si tenemos en cuenta los distintos fondos. Pero dicho esto, debo decir también que nosotros debemos hacer ese control político desde las bases ciudadanas, sociales y populares, teniendo en cuenta varios elementos. Hay un señor de nombre Hassan Nazar en el equipo, en el gabinete estratégico de Duque, que pues a la fecha se ha gastado algo más de 600 millones de pesos, según algunos datos de estos elementos que hemos podido recoger, que son 600 millones de pesos de la paz, dirigidos únicamente al tema de comunicación para la presidencia de la República. La pregunta es hacia dónde se dirige esa noción de paz. Y tenemos hoy un debate y una tensión muy fuerte también desde los territorios que tiene que ver con el enfoque de desarrollo también, que otros actores dentro del contexto de la convivencia que tanto reclama y tanto orienta, por ejemplo, el padre Francisco de Rúa en su discurso acerca del esclarecimiento de la verdad, y que tiene que ver con la articulación y el diálogo con nuevos actores como por ejemplo los ganaderos del país. En uno de los encuentros que hemos tenido para entregar un informe a la Comisión de Esclarecimiento, llegaron algunos de sus trabajadores y trabajadoras a tomar nota de lo que íbamos a entregar en un informe ejecutivo que pues por supuesto presentamos a todo el pueblo de llanero, pero allí establecíamos también la necesidad de que haya un enfoque ecosistémico que permita también una reflexión de fondo frente a cuál es el papel y el esclarecimiento de la verdad en cuanto al papel de estos sectores productivos en el contexto territorial. Y si ustedes se fijan, una cosa y otra tiene mucho que ver, porque extractivismos tenemos de varias pintas y de varios niveles, y eso debe permitirnos también organizar una reflexión de cómo poder articular de una mejor manera unos modelos de desarrollo que vayan dialogando también con la paz, que vayan permitiendo una promoción y un impulso de la paz global, de una paz territorial, de una paz con rostro de mujer, mestiza, samba, una paz que permita también la construcción, no solamente el silenciamiento de fusiles, sino de cambios estructurales, como bien se viene tratando de pugnar previamente alternativas en el Congreso, frente a la reforma que necesita el Estado, frente al cumplimiento cabal que tiene en la implementación de los acuerdos y al no asesinato. Hoy tenemos una acabada precisamente por una perfil que ve y se nota y se siente
con este ataque, con la brutalidad policial, con el ejercicio directo y la confrontación contra la movilización y la protesta social, que le estamos reclamando y le estamos diciendo a la cooperación internacional, a los países amigos de la paz, que acompañen este control que estamos tratando de hacer, porque es un obstáculo objetivo y concreto que se está dando en todos los territorios del país. No estamos hablando únicamente de las capitales. Acá es donde el fenómeno se vuelve mediático, pero campesinos y campesinas de todo el territorio nacional, hombres y mujeres de comunidades negras e indígenas, han tenido que sobrellevar la brutalidad policial, la afectación a la protesta y a la movilización social, han tenido que enfrentar con crudeza el disparo de armas recalzadas, el disparo que hacen de perdigones y todo este ejercicio que golpea directamente también el liderazgo comunitario y que sucumbe el proyecto nacional de un enfoque de desarrollo distinto. Fíjense cómo se van articulando estos elementos dentro del contexto de la cooperación para el desarrollo, visto también desde una lógica raizal, como diría el maestro Falsborda, en un ejercicio donde podamos hacer un análisis anfibio, un análisis de nosotras y nosotros para poder establecer esa como una posibilidad de ofrecerle al mundo también una apuesta de paz global que podemos construir y perfilar también con estos rostros de hombres y mujeres que están dedicados a ella. Y en ese sentido, pues sí, yo llamo a que es necesario que podamos hacer ese control, esas auditorías que bien han mencionado mis compañeros de panel y que es vital para que los recursos no se pierdan en el camino y no se conviertan en meros porcentajes administrativos o, en el peor de los casos, en pura y física corrupción, como podemos ver con simplemente el desvío de fondos de paz a un ejercicio de mera comunicación de imagen personal y particular. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Creo que retomas los aportes de Geroy y de David y haces pues como también un resumen precisamente de una necesidad de hacer una veeduría y también es preocupante darnos cuenta de que quizás la implementación de los acuerdos va a estar más lejos. O sea, estamos hablando que podríamos demorarnos entre 25 hasta 30 años con el manejo que le estamos dando a los recursos que están en este momento. Nos han enviado varias preguntas, voy a hacerla en dos bloques. Una porque hay un bloque donde nos hablan de la cooperación internacional y otra donde ya nos centramos precisamente en esos fondos de paz que se han creado a nivel país. Entonces los voy a hacer general para que ustedes también, pues ya miramos, ya ustedes en sus conocimientos y ya me puedan como mirar en cuál se van a centrar, porque están muy similares. Y hay algunos comentarios. Entonces nos dicen que un comentario, si la intervención de la comunidad internacional, sin la intervención de la comunidad internacional no habrá paz. Qué pena que por aquí no habrá paz en Colombia, pero la paz depende en última instancia solo de nosotros. Esto es lo que deberíamos de pensar o hay que ajustar esta expresión. Este es más un comentario. Voy con las preguntas. ¿Hasta dónde sus recursos de cooperación internacional sin una veeduría pueden convertirse en un ataque a nuestra democracia? El gobierno entrega a USAID, agencia que financia, apoya los golpes de Estado, las regalías, la explotación de carbón, por ejemplo, y esta agencia, ¿a quién le da el dinero de las regalías? ¿Por qué a USAID y no a la comunidad directamente? Los victimarios ahora los presentan como benefactores de las comunidades. Este neocolonialismo e intervención disfrazada de caridad, ¿qué dicen ustedes en el tema de USAID? Nos hablan un poco del el Banco Mundial en un informe que presenta el Instituto de Oakland, donde profundizan el cumplimiento de los ítems para el país en vía de desarrollo, en el cual incentivan a los gobiernos a transitar legalmente las tierras de pequeños propietarios y productores y baldíos hacia quienes pueden generar una producción industrial al nombre del desarrollo. ¿Cómo hacer que estos acuerdos se hagan públicos y generen opinión pública para abrir debates y no seamos tan sumisos y obedientes a dichas directrices tan nefastas? La paz para la comunidad internacional significa apaciguar territorios estratégicos para la inversión y negocios globales, lo que repercute en la vida de las comunidades. ¿Qué instancia internacional queda para presionar en respecto a lo real, a la autonomía de las regiones y de los pueblos? Parece no existir alternativas más que la sumisión o la resistencia que se va tomando violentamente. Bueno, estas son las preguntas más como desde una mirada internacional. No sé quién quiere iniciar, alguno de los tres que quiere iniciar cómo va a ser la intervención.
o volvemos en el mismo orden. ¿Listo? Entonces, Geroid, empecemos. Pues frente a la última pregunta, que las instancias internacionales a donde uno puede acudir, básicamente no hay. Llevamos muchos años aquí hablando, por ejemplo, cuando llega la minería y hablando con comunidades indígenas y comunidades afros, que vamos a ir a la OIT, que el Estado viola el convenio 169. Sí. Pues llevamos años en eso y nada cambia. ¿Sí? La OIT no va a llegar aquí a poner orden al gobierno colombiano. Entonces, frente a ese punto, ¿sí? Hay que tener muy claro, la única alternativa es la resistencia. Tú puedes acudir, y no estoy en contra de hacer informes ante instancias internacionales ni nada de eso, pero es sumamente peligroso pensar que esas entidades internacionales van a arreglar los problemas aquí en Colombia. Existe el CIDH, siguen asesinando. Existe la ONU, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, siguen asesinando a gente. ¿Sí? Y además en esas instancias internacionales también juegan intereses económicos y políticos frente a la región, no solo a Colombia. Entonces lo que se condena en otra parte, como por ejemplo en Venezuela, no se condena aquí. La respuesta frente a Venezuela es energética y dinámica, ¿no? Frente a una situación de dudosa veracidad. Pero en Bolivia puede tumbar al presidente si quieres y no pasa nada. Y aquí en Colombia puedes asesinar a los dirigentes sociales que quieres y no pasa nada. Hay una cosa, por ejemplo, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que es exactamente igual que el tratado con los Estados Unidos, salvo, y en ese momento muchos ONG dijeron, no, pero los europeos tienen unas cláusulas de derechos humanos. ¿Cuánta gente han asesinado en este país? Y se ha aplicado esas cláusulas. La Unión Europea ha dicho a Colombia, ojo, siguen matando a gente y vamos a quitar el Tratado de Libre Comercio. No, señor. No lo han hecho porque ellos tienen esos intereses. También creo que hay una cosa clara también, y con eso termino, frente a los acuerdos firmados y su cumplimiento. Los acuerdos tampoco descartan, por ejemplo, el agronegocio, la palma africana, etcétera. Inclusive en su punto 1.3.3.6 hablan de la asociatividad de los campesinos, dice, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores, con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva y insertada en cadenas de valor agregado. Y en la introducción, en la página 12, vuelve y habla de la agroindustria, el turismo, agricultura comercial de escala, de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión al campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo. Entonces, hasta en los mismos acuerdos también hay cosas que hay que discutir. Entonces, que vuelvo y digo, hay que plantear un modelo. Si hay fondos, listo. Planteemos cuál es el modelo de desarrollo para el campo que sirve al campesino, que sirve al país, y no el que sirva a la Unión Europea o Estados Unidos. Y si hay una contradicción entre el acuerdo y lo que quieren los campesinos, pues dan malas. Lo que quieren los campesinos, primero, para que a fin de cuentas los campesinos no negociaran esa sección del acuerdo. Muchos lo votaron a favor, listo, pero no lo negociaron. Eso por un lado. Y frente al USAID, pues el USAID, de hecho, la mayor parte de sus fondos provienen del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no van directamente a las comunidades? Porque los gringos tienen intereses y quieren controlar. Y no son los únicos, los europeos. Todos los que donan plata, lo donan a través de entidades. Hasta el mismo gobierno colombiano.
Cuando se hizo el éxodo campesino en el 98 y los campesinos tomaron la ciudad de Barranca Bermeja, negociaron un plan integral para el desarrollo de la zona. Pero la plata nunca se entregó a los campesinos. Se terminó entregando, lo poco que se desembolsó, se terminó entregando al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Porque también existe un clasismo frente a los campesinos, de que los campesinos no son capaces de organizarse. Y sí que lo son, que les faltan ciertas capacidades técnicas en contabilidad. Puede ser, aunque no están así, se pueden capacitar. Pero eso es normal, no solo aquí en Colombia. Así es la cooperación en todo el mundo. Venga de donde vengan los fondos. Todos lo ponen a través de organizaciones y en muchos casos organizaciones internacionales que no son del mismo país y mucho menos de la región. Gracias, Yeroy. Le doy la palabra a David para este ciclo de preguntas. Con lo que está comentando Yeroy me hace acordar de lo que ocurrió hace un par de semanas, si te acuerdas, de un funcionario del gobierno que hablaba que aquí ya hay que cambiar la palabra campesino más bien por emprendedores del campo. Y bueno, y eso no es de gratis, no es simplemente un juego de palabras, una semántica. La semántica expresa también una visión de mundo, ¿no? Expresa una visión y una lógica de cómo también se puede estar comprendiendo las realidades rurales y qué es lo que se pretende. Pues eso es un poco lo que ha planteado este gobierno. Yo quiero hacer alusión un poco de uno de los comentarios para complementar del tema de las regalías. Un poco un logro, digamos, que está contemplado en los acuerdos y que hemos, lo digo porque siempre ha sido una discusión en estos 2-3 años que hemos estado en el Congreso de el presupuesto de regalías que va destinado directamente a la paz, que es lo que se conoce como el OCAD Paz. Y las regalías, que es lo que es la compensación que dejan las multinacionales por la explotación de los recursos, esos la forma de canalizar esos recursos se da por medio de una cosa que se llama OCAD, que ahora se está modificando, pero hasta el momento se llaman los OCAD. Esos OCAD van a desaparecer con la reforma de las regalías, pero hasta ahora el tema se llama OCAD, que son unos órganos de administración y de decisión, colegiados de administración y decisión, donde entran ahí toda la bolsa de proyectos, ¿sí? De proyectos contemplados según el área. En temas de regalías hay múltiples OCAD, desde investigación, esto de paz, regionales, municipales, departamentales, y donde terminan convergiendo a las diferentes entidades según el tipo de OCAD. Y lo que sí hay que decir es que hay un presupuesto en este momento en el OCAD Paz, que es solamente necesario su destinación a temas de paz, por un monto de 1.7 billones de pesos, que es el último dato que tengo de hace un par de meses. Y nos sorprende decir que de esos 1.7 billones de pesos, aproximadamente solamente 1% de los proyectos que han llegado a ese OCAD se han podido ejecutar a satisfacción. El 23% de proyectos que llegan a OCAD hasta ahora están en proceso de contratación, y hay un 24% que están simplemente en la cola. Con eso quiero decir la desidia de poder hacer todo el adelanto de implementación, aunque haya el presupuesto. O sea, es lamentable cuando no hay plata en cualquier campo de la política pública, pero es más lamentable cuando tú tienes el dinero y no lo ejecutas, o no lo implementas, no lo sacas adelante. Mucho de esto, de lo que está pasando con LOCA, tiene que ver con el plan Tortuga que se tiene respecto a la implementación de los PEDET, de los planes de desarrollo con enfoque territorial. 16 PEDET contemplados, y hasta el momento simplemente la mitad han podido avanzar desde su nivel micro regional, casi municipal, y que han podido avanzar más a nivel regional, y la implementación va muy cruda con el tema de los PEDET. Y no solamente la implementación, ya hubo un proceso de construcción con la ciudadanía, ¿no? Un proceso de diálogo, de participación, de priorización, y hoy en día lo que se les está diciendo a la gente es que tienen que esperar
que eso que ustedes por allá discutieron y que planearon, tal vez porque no lo hacemos de otra manera. Que eso es lo más triste y lo más lamentable lo que puede ocurrir cuando se le da una promesa a la gente, cuando se construye con la gente y al final no se hace conforme lo que está haciendo la gente, conforme lo que dijo la gente. Eso es la pérdida de legitimidad del Estado ante la ciudadanía, que es muy difícil después de recuperar. Cuando una comunidad golpeada, maltratada, se hace el acuerdo de paz, hay una gran expectativa, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a camellar, todo el tema de los PENIS, ¿no? Todo el programa de sustitución de cultivo para eso lícito, que también está en un momento crítico. Se hace todo el proceso de acompañamiento, voluntad de la ciudadanía, se les convence, se les llena de ilusión y un momento a otro llega otro gobierno y se les dice, hey, vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar, tal vez esta plata de por aquí no la vamos a utilizar para esto, sino para otra cosa. Lo que dijo ahorita César respecto a lo que está utilizando el Fondo Paz, presupuesto canalizado para la estrategia de comunicación del señor Duque, más allá del tema de la paz, es gravísimo, es gravísimo. Plata que sale del Fondo de Paz, 10.000 millones, creo que fue lo que mencionaste, bueno, César, que se está canalizando para la estrategia publicitaria del señor Duque, y eso, ¿qué tiene que ver con la paz? Eso es gravísimo, gravísimo. Pero no, ese es el ejemplo, es como la punta del iceberg, pero está pasando en todas las áreas, en todas y especialmente las más dramáticas, que es, insisto, en las cuales ya hay compromiso con la ciudadanía. Volver a recuperar la confianza en esa comunidad que fue golpeada por la violencia, que se le prometió, que no se le cumplió y que ahora por necesidad o por las mismas circunstancias del conflicto vuelve otra vez a las economías ilegales, en el marco de las economías ilegales, vuelve otra vez a recuperar la confianza de la gente. Muy difícil, muy difícil. Y eso me permitió hablarlo en el tema del comentario de las regalías, porque si hay un procedimiento para el tema de paz, hay un procedimiento establecido de todas esas regalías, un porcentaje, es el 10% que va destinado a local paz, y hay un procedimiento de destinación. Pero no se avanza si las demás cosas también están quietas, como especialmente los PEDES. Así que volvemos otra vez a la reflexión, claro, aquí es un tema de voluntad, que es un tema, como lo dijo Gerard, del tema de, sí, cuál es la noción de desarrollo que está detrás, ¿no? ¿Cuál es la apuesta política que se quiere adelantar, a quién se quiere privilegiar, cuáles sectores no se quieren ayudar, ¿no? Y se quieren más bien dejar. Por eso el plan Tortuga, eso es lo que es hacer Tesa la Paz. Eso es hacer Tesa la Paz. ¿Sí? Y yo solamente espero bueno, que pasen rápido estos 2 años y que podamos decidir mejor en el 2022 para que estos 4 años donde perdimos tiempo, porque esto es tiempo perdido, estos 4 años fueron un hoyo negro en el proceso de implementación de La Habana. No nos vamos a echar mentiras. Esperemos que todo esto genere la reflexión necesaria para que en el 2022 escojamos a un gobierno que esté comprometido realmente con la implementación. Gracias, David. Claro que volver a reconstruir una esperanza que dimos y que la gente ahorita está, como tú decías, ya les estamos ofreciendo cosas que no les estamos dando, los estamos revictimizando con las promesas realizadas. Y creo que también, pues estos espacios también nos ayudan a reflexionar como academia, como organización, pero también como espacios y movimientos, qué podemos ir haciendo. César, te doy la palabra para este espacio de preguntas. No, y estaba viendo también los comentarios acá y en efecto nosotros debemos construir unos conceptos que ayuden a articular, que movilicen a las comunidades, que ayuden a que se conviertan en no solamente veedores y veedoras en sentido formal y legal. No es únicamente un problema de normativa, es un problema también de actitud. No podemos seguir dejando que nuestro dinero, que nuestros recursos, que el erario se quede en las manos que se ha quedado históricamente. Si yo quiero insistir acá en que jamás este país ha tenido un gobierno alternativo realmente, y eso debe permitirnos determinar, organizar y dejar un mensaje claro en que esa relación entre la cooperación, el desarrollo y la paz es un proyecto por hacer. ¿Sí? Quienes han tenido y han detentado el poder, en efecto, han mantenido un statu quo, han mantenido un amarre y una manera de hacer las cosas que definitivamente no contemplan ni considera un enfoque de desarrollo distinto al crecimiento económico y un crecimiento económico que va dirigido a ellos únicamente. En sentido estricto, eso es lo que ha sucedido y estos dineros
que se han procurado para la paz se convierten en un pantano, bien lo decía, en este hoyo negro de estos 4 años que necesitamos tratar de ir variando, de ir transformando, y tenemos que transformarlo desde las comunidades propiamente. Estos OCAT, que fue un recurso de cambio precisamente para dejar el monopolio que tenían esos sectores clientelares y corruptos en algunos departamentos del país, para tratar de horizontalizar, dice la técnica y la teoría, el acceso a esos recursos de regalías por parte de todos los departamentos y municipios del país, pues termina siendo también un obstáculo hoy. Y necesitamos hoy de ellos para que podamos fortalecerlo. El problema es ese, que tenemos un obstáculo que de alguna manera debe ser funcional a la situación actual. ¿Sí? Por supuesto, el gobierno no se queda quieto ni va a hacer de entrada todo este proyecto de paz a hacerlo trizas, sino que ha tenido que jugar a una cosmética de las relaciones internacionales que ha mantenido de una manera con un discurso afuera, un discurso en la ONU, un discurso en la Unión Europea y otro muy distinto acá adentro. Por eso hago referencia previamente al homicidio, al asesinato, a la persecución, a la brutalidad policial, al mantenimiento de unas normativas contrarias al ejercicio pleno de derechos y libertades individuales, a la negación de que los campesinos y las campesinas tengan derechos fundamentales y sean reconocidos como sujetos de derechos, que eso pasó exactamente hace menos de un año. Y ese debate es el que tenemos que tratar de privilegiar para que haya una conversación nacional acerca de cómo ir avanzando para que esos recursos de la paz no se queden simplemente por allí en las cortapisas administrativas y clientelares que tenemos. Ese es un esfuerzo que tenemos que realizar y que en definitiva tenemos que cubrir en toda el área nacional, en todo el territorio nacional, y que tenga una cobertura, un proyecto de desarrollo y un enfoque totalmente diferencial al que actualmente tenemos, que es el mensaje que yo quiero dar al lado de los que han dejado. Muchas gracias, César. Entonces voy a hacer otro bloque de preguntas que también nos ha llegado para que con este pues finalicemos. Son varias, estas sí son más extensas y coge varias matices, sobre todo un poco lo que ya hemos hablado, pero creo que es importante abordarlo en el sentido de que hay una gran preocupación que estos fondos para la paz y la cooperación van a abrir espacios para otras empresas y megaproyectos que en vez de beneficiar a las comunidades y la calidad de vida, pues mejorará precisamente otras instancias y unas familias específicas. Entonces quiero empezar con este bloque, pero antes quiero agradecer a las personas que nos siguen, que nos están siguiendo por Facebook, a los del Oriente Antioqueño, Norte de Antioquia, de Bogotá, Medellín, Cali, Meta, Barranquilla, Soacha, de Bélgica, de Denver, Estados Unidos, algunos de asesores que vienen acompañando el proceso de negociación con el ELN, que nos están acompañando también. Agradecerles a todos por seguirnos, por seguir abriendo la discusión y que estos espacios virtuales que ahora se nos permiten y que podemos hacer esto, pues se sigan dando, pero que nos permitan ir a la acción. Es muy bueno el hablar, pero que esto también nos permita ir haciendo acciones de movilización con las comunidades. Quiero entonces partir con estas preguntas y una de ellas es, ¿cuáles son los fondos para la paz? Queda como el interrogante de cuáles serían esos fondos para la paz. Y eso es claro a nivel de la opinión pública. Y nos preguntan cómo podemos pedagogizar en ese tema estratégico. ¿Qué ha pasado con las denuncias del uso indebido por parte de la presidencia de los fondos para la paz hacia la mejora de la imagen del presidente? Si no existe información pública, ¿cómo hacer veeduría ciudadana clara y real a los fondos de paz? Otro que va muy en la línea también con lo que pasó con Duque, y es la pandemia ha sido la mejor excusa para todo, como índice en este fenómeno en la no implementación y el desarrollo de proyectos productivos en el territorio y en llevar recursos para reactivar la economía en el país. El acuerdo no solo contempla que los excombatientes tengan proyectos de desarrollo y autosostenimiento, sino que también las comunidades campesinas que habitan territorios por dicho conflicto. Con pensar en este dicho, el desarrollo ni el presupuesto general de la nación prevé una inversión en el campo y no sabemos cómo lograrlo. ¿Qué papel pueden jugar las universidades y los centros de investigación precisamente en esto que nos está pasando con la cooperación y los fondos de paz? Lo otro es cómo lograr un bloque regional progresista que permita hacer
contraponer para evitar directrices internacionales que transformen los territorios con planes como la palma o el aceite. Y por último nos hacen una y es, ¿qué enseñanza nos deja esto para implementar los acuerdos de paz para una posible mesa de negociación con el ELN? Quiero abrir este espacio, volvemos y hacemos con el mismo orden, entonces empecemos con Geroy. Son bloques y creo que son dispersas, son muchas preguntas, pero creo que el fin es poder comprender esos fondos de paz, que es lo que está pasando, que creo que es una gran, y los comentarios que nos están dejando, que son muchos, es la gran preocupación. ¿Qué podemos hacer también como sociedad? Bueno, la última pregunta frente a ELN está relacionado, de hecho, también con otras experiencias de paz en el mundo y otros acuerdos en materia de tierras, de desarrollo. Es obvio para cualquiera que lee el acuerdo con las FARC que hay muchas cosas que son aspiracionales y no son concretas, ¿sí? Inclusive el reparto de 3 millones de hectáreas, que son menos hectáreas de lo que la burguesía colombiana tenía en el año 64 cuando las FARC sublevaron en manos. Hay un informe excelente de Oxfam sobre la concentración de tierras en Colombia y uno lo ve, que cuando las FARC sublevaron en armas, la oligarquía colombiana tenía más de 5 millones de hectáreas en fincas superiores a las 500 hectáreas. Pero esos 3 millones de todas formas nunca fueron muy concretos, que va a haber un fondo de tierra, que ese fondo se nutre con donaciones, extinción de dominio que ya existía, venta y compra voluntaria, etcétera, etcétera. Y en eso, si miramos, por ejemplo, el acuerdo firmado en 1996 en Guatemala, la parte agrícola es casi la misma. Inclusive utiliza una terminología muy parecida, ¿sí? Que frente a fondos de tierras y bancos de tierras, etc. ¿Qué pasó en Guatemala? Pues nunca hubo una reforma agraria. En Sudáfrica prometieron, y ahí fueron algo más explícitos que el acuerdo en Colombia y más explícitos que el acuerdo en Guatemala, prometieron repartir casi 25 millones de hectáreas en 5 años. Nunca lo hicieron. Nunca es nunca. Y además, las tierras que repartieron resultaron ser baldíos de la nación. Se repartieron no a campesinos negros, sino a inversionistas blancos por un lado y inversionistas negros de la clase media negra en las ciudades. Así que no fue una reforma agraria y eso que tuvieron con qué y cómo qué. Entonces, que las experiencias a nivel mundial son que los proyectos productivos, tanto de las insurgencias, para los ex integrantes de las insurgencias, generalmente fracasan o no se implementan. Y con los campesinos pasó lo mismo. Y eso viene en parte de que ese entusiasmo que el fin de una guerra suscita en la gente, que es natural, ¿sí? Que en todos los conflictos todo el mundo dice, bueno, por fin se acaba esto. Es que dejamos de analizar bien qué es lo que está pasando. Yo me acuerdo cuando comenzó el proceso con las FARC, Alejo Vargas publicó un artículo hablando de una transformación del campo. Eso cuando el acuerdo sobre la materia agrícola no era público. Esa transformación de que él hablaba nunca se vio en un documento. Y hablaban de repartir hectáreas y me acuerdo siendo un poquito malo con un amigo que me dijo, no, es que mire que dicen que van a dar 1 millón de hectáreas a los combatientes. Y yo le dije, sí, ¿dónde? ¿En Vichada o Valle de Cauca? Y yo, porque si estamos hablando de Valle de Cauca, pues entonces estamos hablando de algo de verdad. Si estamos hablando de Vichada, esos proyectos no van a funcionar, van a fracasar en menos de 5 años. Y ese es el problema de fondo. Yo lo puse en términos de Vichada, Valle de Cauca, pero realmente lo podemos hacer. Vamos a cambiar el modelo agrícola de este país, sí o no. Independientemente de que haya paz o que no haya paz,
está en manos de un gobierno hacer eso. No les interesaba, no les interesa. Entonces el problema de fondo es un problema de política nacional, independientemente de un acuerdo de paz. Para hacer una reforma agraria, el gobierno no tenía que negociar nada con las FARC. El gobierno era autónomo, soberano y tenía la potestad de hacer la reforma agraria que quisiera, de negociarlo con la sociedad civil. Entonces, tenemos que, uno puede exigir que cumplan ciertas cosas de los acuerdos, pero tenemos que plantear un modelo de una nueva sociedad. Y en el marco de las discusiones con el ELN, de lo que tengo entendido de ellos, porque uno de los libros míos se lanzó en Quito con la Delegación de Paz, y ahí hablamos un poquito. Ellos son conscientes de la posibilidad de incumplimiento por parte del Estado. Entonces, realmente un acuerdo con el ELN no puede ser un acuerdo de una organización con el Estado. Tiene que ser una cosa mucho más amplia que involucra a la sociedad civil, involucra a los campesinos, que los campesinos negocian también con voz y voto propio. Porque si no, incumplir las FARC es muy fácil. Es una organización y además no cumplió con sus propias expectativas electorales y organizativas luego del acuerdo. Es muy fácil incumplirles. Pero incumplir con el conjunto de la sociedad, eso ya es un poquito más complicado. Ahí lo dejo. Gracias, Geroy. Le doy la palabra a David. Bueno, quiero responder, sí, son muchas preguntas, pero entonces quiero dedicarme a lo del fondo, las preguntas sobre el fondo de paz, ¿no? Como para que quede un poquito más claro a los que nos están viendo, seguro algunos lo tienen muy presente. Hay una instancia que se creó en el 2017, ¿sí? Después pues, del plebiscito y cuando empieza pues ya toda la apuesta como tal de implementación, que es el Fondo Colombia en Paz, ¿sí? Ese Fondo Colombia en Paz es la instancia que se encarga tanto de la articulación, de la coordinación y de la ejecución para la implementación del acuerdo final. Está contemplado, los que quieran ver las normativas, hay unas normativas que la rigen y que en la cual pues se sustenta, que especialmente son los COMPES. Los COMPES son los pues, documentos de política donde concertan las diferentes entidades, digamos, los diferentes sectores que tienen que ver justamente para sacar adelante, en este caso, pues el tema de la paz. De por sí hay dos COMPES, si no recuerdo mal, hay un COMPES que es fondo, se llama así Fondo Colombia Paz, Fondo Colombia en Paz, es el documento, y hay otro que ya es que en el marco hay otro COMPES que tiene que ver ya con la estrategia institucional para la paz y para el posconflicto. Entonces en eso está, pero se supone que ese es el órgano principal. ¿De dónde sale la plata? Principalmente la plata las fuentes de financiamiento de ese fondo vienen de 5 fuentes principales. Una que es el presupuesto general de la nación, ¿no? Lo que apropia el Estado, el gobierno nacional para la implementación, tanto lo que estipula en el Plan Nacional de Desarrollo y año tras año en el proyecto de presupuesto que se tiene que discutir. En el Sistema General de Regalías, que ahorita lo mencionamos con el Local Paz, el Sistema General de Participaciones, todo el tema de cooperación internacional y participación privada, externa o interna, pues que quiere confluir para eso, ¿no? Y es manejado, ese fondo es manejado por una fiduciaria que es que no me acuerdo ahorita cuál es la fiducia que lo maneja, pero eso se puede encontrar muy rápidamente por internet. Y es ahí donde se canaliza pues absolutamente todo, insisto, bueno, ya me escribieron aquí en el WhatsApp, es la Fiduprevisora S.A., ¿sí? Es una fiducia y se maneja por contratación privada, ¿sí? Tiene unas modalidades diferentes de contratación dependiendo también de algunas de las cosas. Me acuerdo mucho que hasta en las regalías, se discutió de hace 3, 4 años el tema de que las regalías se podrían pagar por una modalidad que se llama obras por regalías, por ejemplo. Entonces es la multinacional que en vez de pagarte la regalía en dinero efectivo, te hace una obra y eso también puede entrar consolidado
en la puesta de implementación, y si tiene que ver con temas de paz, pues tiene que pasar por estas instancias, ¿no? Eso es como lo fundamental, como para tener una idea muy general. Seguro algunas de las preguntas motivadas por eso. Y quiero hacer una anotación ahora, Cristina, con el tema de las economías. A ver, yo también creo que este tema del COVID nos ha planteado muchas cosas que también deben actualizarse pues, en la discusión política y que también tiene que ver con el proceso de implementación. Las economías que se deben motivar ahora son unas economías que parten ahora mucho de lo local. Ante la crisis global, las economías locales cogen más fuerza, especialmente para el fortalecimiento de los mercados internos. Y esas economías locales eh, tienen que tener esos lineamientos de ser economías sostenibles de cara a lo que es la mitigación y lucha contra la crisis climática, economías solidarias, ¿no? De agrupación, cooperativas y todo lo que es la economía solidaria en sus diferentes facetas y especialmente muy productivas. Aquí hay esta discusión en Colombia la hemos querido plantear nosotros, de cómo todo el tema de la tierra tiene que tener la producción de la tierra, volver la tierra en nuestro país realmente un factor de producción, no solamente que hasta nos permita generar unas dinámicas económicas internas que nos puedan, que sean motor de desarrollo, y un desarrollo no en el sentido tradicional, sino en ese desarrollo que no solamente ve crecimiento del PIB, sino que es un desarrollo justamente con equidad, como lo queramos llamar, con disminución de la desigualdad, con inclusión social, etcétera, sino que también nos permita hacer hasta con vocación exportadora. Estoy viendo, digamos, la discusión de cómo nosotros que siempre nos hemos catalogado como una potencia, porque nunca ha sido realidad, una posibilidad de ser una gran potencia agrícola y que no lo somos. Creo que este tema del COVID con esta crisis internacional puede ser muy susceptible de pensarnos que esta implementación de los acuerdos, especialmente en todo lo que tiene que ver con el tema de tierras y de vocación económica campesina, podría también tener unos matices complementarios a una buena lógica productiva de desarrollo sostenible, de inclusión y de riqueza nacional. Quería comentarlo, hay un comentario, no sé, me hizo pensar eso, porque sí viene siendo qué es lo que venimos pensando aquí en adelante, y cómo la implementación de los acuerdos para nosotros siempre fue una ruta de desarrollo, que yo creo que es lo más triste de este gobierno nacional, termino con esto, de que no comprendieron que los acuerdos contemplados en La Habana era un derrotero de desarrollo, no simplemente era un tema de dejación de fusiles, y simplemente un tema de un grupo armado que entra a la sociedad civil, sino que era una apuesta de desarrollo territorial muy interesante, susceptible de mejorarse, por supuesto, todo lo que queramos, pero una agenda de desarrollo que se complementaba ya con una agenda nacional más amplia de desarrollo del país. Eso es lo más lamentable, creo yo, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Muchas gracias, David. Bueno, voy a ver si está César. César, ¿nos escuchas? Creo que tuvo un problema en la conexión, pero ahí con lo que David nos estaba planteando de los fondos, que creo que es importante también decirlo, y es precisamente lo que está pasando ahora, que creemos que todo lo que tenga el tintillero del inicio que diga paz, hace parte de los fondos de paz. Y creería que eso es importante aclararlo. Ahí, los fondos de paz están destinados para unas comunidades específicas y unas realidades específicas. Y hay municipios, en el caso de los PEDER, municipios PEDER, pues que se deberían ver beneficiados de estos fondos de paz, que no se han visto beneficiados y que no ven como la esperanza precisamente los que estuvimos en la construcción de algunos PEDER y algunos territorios. Uno veía la esperanza de la gente en la construcción de los PEDER en el texto, la esperanza de que eso se iba a llegar. Y creo que ahorita es precisamente lo que se está viendo, y creo que eso es importante dejarlo claro, porque da la impresión como todo aquello que tenga paz o que tenga el concepto de paz o el tinte de paz, pues hace parte de los fondos de paz, y no es un tema que realmente funcione así. Y creo que es importante seguirlo profundizando. César, ahora sí estás acá con nosotros para que puedas hacer tu intervención. César, ¿nos escuchas?
Creo que no nos escucha, ¿Hubo César. problema de escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Hola. Sí, ¿Ya me- César, te estamos escuchando, No, sí. un poco como decía David, pues aquí hay una apuesta de desarrollo construir. Y yo creo que es el mensaje más importante que hay que dejar en esta mañana de sábado. Debemos empezar a construirla desde lo raizal, desde lo propio, desde lo más profundo, así como señalamos que la guerra ha estado en la Colombia profunda, es indudable que este momento del desarrollo y de la oportunidad que debe brindar la paz no nace ni en la Casa de Nariño, ni mucho menos por allí, sino que tiene que nacer de todas y todos. Y pasa, por supuesto, porque podamos acceder a los ejercicios de cambio y de reforma del Estado que son tan importantes, aprovechando esos 4 fondos, por ejemplo, que desde la cooperación internacional hay en la multilateralidad, que suman alrededor de 554 millones de dólares reportados únicamente del aporte a los fondos multilaterales. Hace falta la cooperación directa país a país, hace falta la cooperación que ha venido tratando de absorber el Estado colombiano a través de APC, porque además hay que decir que han puesto el sombrero, como dicen coloquialmente, para tratar de captar y de capturar los fondos que vienen por cooperación internacional para que no tenga la sociedad civil un acceso directo a ellos, y eso hay que decirlo también, así como Gerón lo recordaba, en sentido de los posibles intereses que pueden circundar al ejercicio de la cooperación internacional desde los países de origen. Acá también, como país destinatario, hay un ejercicio soterrado, a mi modo de ver, desde la APC y desde el alto gobierno nacional para capturar esos recursos y poderlos limitar en su ejercicio al arbitrio, al arbitraje, a la orientación que ellos quieren darle a los proyectos, a los planes y a los programas que están desarrollando en región. Acá, por ejemplo, en el Pacífico nariñense, estamos en una pugna de desarrollo, hay una red muy valiente de hombres y mujeres que se llama la Red de Derechos Humanos del Pacífico nariñense, que viene constituyéndose en un proyecto de una apuesta de desarrollo que tiene como principal objeto también empezar a canalizar la situación dramática que está viviendo esta zona del país, que es igual a la de todo el litoral chocuano o todo el andén biopacífico, como lo denominamos, y que tiene una significación enorme, un valor estratégico que debe ser cuidado por todas y todos. Allí, por ejemplo, encontramos que hay una noción de un puerto de gran calado que no es o que está contrario a las posibilidades de encuentro con las comunidades negras, indígenas, con las personas que habitan el territorio, y que se va a convertir en una apuesta que tal vez, como ya se detuvo Tribugá, se convierta esta en otra posibilidad para que esas decisiones políticas sean las que quieran tomarse a como de lugar en estos territorios que son tan frágiles ecosistémicamente hablando, pero que hoy están habitados por hombres y mujeres que llevan infinidad de años allí. Y lo mismo, por ejemplo, al oriente, donde en el oriente hay que recordar que aquí hay una vieja idea de la IRSA, de esta carretera que atraviese desde el Pacífico hasta el oriente, allá en límites con Venezuela y Brasil, para que con eso contribuyamos también al extractivismo en su visión de mayor escala. Entonces ahí sí valdría la pena pronunciarnos y preguntarnos para qué sirve la paz. Entonces debemos buscar que las comunidades sean endogámicas, pero también que tengan una proyección de orden global, en sentido de que pues, se puedan encontrar en un mecanismo que les permita poseer un concepto de desarrollo propio, anclado, desarrollado y vinculado a una promoción con enfoque de derechos, con enfoque étnico, con enfoque de género, con enfoque territorial. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes. Creo que con los comentarios que hay en la red, pues creo que esto es importante seguirlo dialogando. Creo que aquí solamente hicimos un abrebocas de un problema y de una realidad compleja que estamos viviendo en el país y que es necesario empezarla también a abordar, pero también proyectarla. O sea, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con todo el tema de cooperación? Si los fondos de paz son realmente para hacer la paz con legalidad que nos han dicho, o es para manejar la imagen de un presidente, o es para qué, que creo que es como el interrogante que nos están generando. Quiero entonces finalizar este espacio invitando a cada uno de ustedes para que realicemos unas conclusiones frente a este tema.
de cara a aportar a un llamado a la acción transformadora, a los procesos de movilización social y política de las personas que nos acompañan, de las organizaciones, nos acompañan desde Europa, a países hermanos como Bolivia y Perú que nos han reportado que quizás también han vivido o viven ciertas realidades como las de nosotros que también, y que son personas que nos han acompañado siempre en este proceso de las cátedras. Entonces inicio con Gerard para seguir como el mismo orden. Escuchamos el micrófono, ahora sí. Ya estamos, ya es el resumen final, ¿cierto? Bueno, yo creo que sí que lo que nos plantea toda la discusión que acabamos de tener aquí hoy y frente al futuro, ¿no? Que estamos, aunque pensamos o pensaba alguna gente que estamos entrando a una nueva fase de desarrollo en el país, de hecho no, estamos en la misma fase de siempre. Las demandas de las organizaciones campesinas, en la realidad, sus necesidades no han cambiado. El proceso de paz no cambió eso en absoluto. Deja más evidente la desidia del Estado frente a la comunidad campesina, frente a organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero estamos en la misma fase de siempre, ¿no? Entonces, para concluir, de alguna forma, sigo diciendo que la paz no es lo que nos cuenta, ¿no? La paz lo definimos nosotros, sin necesidad de referencia al Estado, a la cooperación internacional y ni siquiera el acuerdo firmado en La Habana. El que quiere citar este acuerdo, bien lo pueden hacer, encontrarán cosas que les gustan en el marco de cualquier negociación con el ELN. Pero nuestros referentes tienen que ser los referentes nuestros. ¿Sí? Los campesinos tienen que tener sus propios referentes de desarrollo. Y esos referentes no han cambiado. Dinámicas que vive el campo colombiano desde la apertura de los años 90 siguen siendo las mismas. Se profundizan cada vez más. Y como digo, en el acuerdo de la actividad, la inserción en la economía mundial, etc. Y eso lo tenemos que quitar de nuestro vocabulario. ¿Sí? Y eso, si eso nos pone en un choque con el acuerdo, pues nada más. A fin de cuentas, los campesinos no fueron quienes negociaron ese acuerdo. Tenemos que, como digo, pensar en nuestros modelos de producción y si la cooperación internacional no está de acuerdo con eso, de nuevo da malas. Tenemos que pensar a largo plazo cuál es nuestra paz. Y no hay una solución porque se ha generado en Colombia una especie de discurso entre ciertas clases de ONG de que la cooperación internacional nos va a salvar, que los europeos, que No, que quienes salvan a los campesinos son los campesinos mediante sus propias luchas y sus propias reivindicaciones. Si en algún momento un gobierno europeo o el Banco Mundial o alguien quiere donar plata para financiar alguna de las exigencias de los campesinos, pues bien, pero esas exigencias tienen que ser estructurales. Y llevamos muchos años negociando cosas coyunturales. El paro agrario, por ejemplo, terminó en un acuerdo con el gobierno donde las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, terminaron aceptando no un proyecto del Estado para transformar la realidad del campo, sino que cada organización presentara su propio proyecto o proyectos para el desarrollo de su región, su vereda y de su base social. ¿Sí? Tenemos que superar eso, que no podemos estar negociando proyectos. A punto de proyectos no se cambia el campo colombiano, porque sus problemas son estructurales. Y si va a haber una negociación con el ELN, pues la negociación tiene que abordar temas estructurales. Y yo creo que de hecho
y estoy saliendo un poquito del tema, pero como alguien hizo la pregunta sobre ese proceso, uno de los problemas del gobierno de negociar con el ELN es que los elenos quieren que los campesinos también estén sentados en la mesa. Y si los campesinos están en la mesa, las cosas van mucho más allá de dejar el tiroteo, porque creo que negociar el fin de la balacera es lo más sencillo en algunos aspectos, porque tú puedes negociar con un grupo armado que salga de las armas. Pero las propuestas políticas, económicas, eso sí, es más complicado negociar eso si los sectores afectados están ahí discutiendo y debatiendo. Claro, eso presta para un proceso mucho más largo, pero mucho más de fondo y que nos lleva a una paz mucho más verdadera y mucho más exigible, yo creo. Entonces, tenemos que pensar en nuestras propias necesidades y si los fondos de cooperación, y aclaro también una cosa, yo sí que hablaba mucho más amplio de los actuales fondos que llevan, ¿sí? Ese nombre. Pero todo proyecto hoy en día que venga de donde venga, habla en términos de la paz, aunque no sea de esos fondos concretos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Geroy. David, entonces te doy la palabra. Y como mensaje final quisiera expresar que yo pertenezco a una tradición que cree firmemente en que la historia la hacen los pueblos y que es en la lucha política en donde se determina el destino de las sociedades. Y en el marco de esta reflexión que hemos tenido de paz, en el marco, hoy 3 de octubre de hace 4 años, el plebiscito, eh, somos, creo, más conscientes en reconocer, en saber, en asimilar, que es en la disputa política donde podemos nosotros darle un sentido a lo que es la batalla por la paz y que aprendemos de los errores cometidos en el 2018, en las elecciones pasadas, en la presidencia, la incapacidad de convencer a muchos más, o aquellos que votaron en blanco y se fueron a ver ballenas, le dieron la espalda a la paz. No sé qué tanto hoy podrían estar pensando de manera diferente, porque no era lo mismo escoger entre Iván Duque y Gustavo Petro. Y eso hay que tenerlo que decir, y eso lo tenemos que decir, y lo tenemos que enunciar. Y en ese tipo de encuentros, de reflexiones académico-políticas, nosotros, digamos, los que creemos más en esto, ver la necesidad de irnos pensando realmente lo que es la gesta electoral dentro de 2 años. Uno de nuestros grandes dramas como país es que somos una gran mayoría social, que no nos hemos vuelto mayoría político-electoral. Y eso puede obedecer a muchas razones. Y creo que estos tipos de espacios de reflexión colectiva son tan importantes porque nos va generando ese sentido común, esa conciencia colectiva que va a posibilitar el cambio colectivo, porque el cambio es colectivo o no lo es, ¿sí? Y en eso creo que sí nos tenemos que unir desde las diferentes fuerzas, voces, tendencias, los demócratas, unirnos hoy ante lo que es un gobierno que asume cada vez más características y talantes antidemocráticos, dictatoriales, autoritarios, que va cooptando los diferentes espacios del Estado, que hoy en día se da el lujo, como el ministro de Defensa, de desacatar fallos de la Corte, haciéndole jugaditas para no pedir perdón, para no reformular la fuerza pública conforme a lo que la misma Corte Suprema le está mandatando. Creo que es un momento complejo, es un momento complejo, es un momento difícil, pero es un momento difícil que está expresando, y lo creo profundamente, un cambio de época. Creo que la fuerza bruta que está utilizando el Estado en este momento, el gobierno nacional, obedece más a un proceso de debilitamiento más que a un proceso de fortalecimiento. Es el último recurso el que está apelando para mantener el orden de una efervescencia social que se ha dado cuenta cada vez más que el camino ya no es la lógica del uribismo, que ese proyecto político ya no le ofrece nada al país y que es momento realmente de escoger un proyecto diferente. Y tenemos nosotros que dar a conocer ese proyecto desde nuestras diferentes interpretaciones y espacios, pero que indiscutiblemente la lucha es política. Y en el marco de la paz no nos podemos dar el lujo de perder otra vez. No nos podemos dar el lujo de perder otra vez,
porque cuando perdemos nosotros no solo pierde un grupo político, un candidato X o Y, si nos cae bien o no nos cae tan bien, pierdes un país y especialmente pierdes las regiones, los sectores, las poblaciones más golpeadas, y en eso tenemos que ser plenamente conscientes. Así que este mensaje, por supuesto, es un mensaje combativo, como nos invitó Cristina, un mensaje, por supuesto, de esperanza, un mensaje de decir que vamos acumulando fuerza social y fuerza política para lo que viene dentro del próximo año y medio, que es un momento de resistencia, pero que es un momento de resistencia activa, no solamente la resistencia que aguanta, sino, como aprendí hace un par de años, gana en política aquel que logra tener ofensiva, ¿no? Que logra más bien acorralar al contrincante, aquel que pone los temas, aquel que pone la agenda. Bueno, y en eso estamos, en esa unión entre mundo social y mundo político para hacer las transformaciones y seguir construyendo un país aún inacabado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, David. César. No, muy brevemente, a sumarme a este coro de perspectiva con algo que venimos haciendo desde las plataformas de derechos humanos y que tiene que ver también con esta lucha desde lo político, y es uno, el ejercicio de defender los liderazgos, de promover los liderazgos, de acompañarlos desde el no asesinato, desde la exigencia de garantías para que la movilización social y la protesta se mantengan como un eje ganado, como una conquista previamente de las luchas políticas que en otrora se desarrollaron en el país. Segundo, que la urgencia de la paz es indudable. Nosotros hoy y nosotras no vamos a retroceder en lo ya logrado, lo ya labrado. Es una camarilla, un pequeño sector el que ha puesto en jaque a la paz. Esto no puede ser sino un mecanismo por el cual tratan es de vociferar para que las voces del resto de millones de colombianos y colombianas no se escuchen, y pues en ese sentido no vamos a retroceder tampoco ni a perder el pulso porque la paz sea completa, y completa con los diálogos con el ELN, completa con un ejercicio de recuperación del Estado y de reforma del Estado, y en ese sentido vamos a seguir adelante también incorporando nuevas experiencias. Aparte de esa red del Pacífico Nariñense, por ejemplo, quiero dejarles acá algo que vienen haciendo las mujeres espectaculares en el Meta, y es que luego de cumplir 50 años y de perder a muchos de sus familiares en la guerra por desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales, están en este momento ellas, por encima de 50 años, aprendiendo a leer y escribir. Y aprendiendo a leer y escribir porque han querido dejar un mensaje de documentación de sus casos, un mensaje de memoria y de verdad, de no repetición, pero además están mandándole un mensaje a toda la sociedad. Acá no podemos perder tampoco la esperanza porque todo el tiempo se aviva más una llama de cambio y de transformación. Y esa de aprender a leer y a escribir se convierte también en un enfoque de desarrollo que está cambiando. Y eso no puedo dejar de decirlo porque faltaría previamente al principio ético-político que estamos labrando y construyendo allí. Esas mujeres, esas personas que están en el Meta, en los Llanos Orientales, esas personas que acompañaron la misión humanitaria de julio, están construyendo también un país distinto y están reconociendo en esos territorios aquello que está faltando. Y acá no tenemos Estado en esos territorios, sino que tenemos una situación de copamiento militar. Y debemos transformarlo también, y la manera de transformarlo es juntándonos. Y esa posibilidad solo se hace en la movilización. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, a Jerome, a David, a César, muchas gracias por este espacio. Creo que hay una invitación muy fuerte que ustedes nos hacen, y uno viendo las redes tenemos muchos estudiantes y académicos que nos están acompañando, y creo que aquí hay una gran invitación, y es a que la academia, también quiero aprovecharlo para invitar a estudiantes y a la academia a escribir y a enunciarnos precisamente desde este nuevo pensar un desarrollo, el pensarnos en una conciencia colectiva y política. Ahorita David lo decía, hay que hacer una resistencia, pero una resistencia desde la acción. Y qué rico que los jóvenes que ahorita están en sus pregrados no teman a escribir y a poner las voces de estas personas. Ahorita César nos contaba la experiencia de estas mujeres que quieren escribir. Qué rico que la academia, que estos profesionales que se están formando acompañen a las comunidades en ese descubrir, que eso les permitiría tanto a las comunidades descubrirse como también a los mismos estudiantes. Y creo que es una invitación que tenemos que reforzar en la academia. Quizás muchas universidades no lo puedan hacer, no lo quieran hacer,
pero los académicos sí los podemos hacer. O sea, nosotros sí podemos enunciarnos y sí podemos transformar a través de la acción y desde ese conocimiento de saberes. Agradecerle a cada uno de ustedes por este aporte y a las personas que nos acompañaron y que estuvieron en las redes, que han hecho sus comentarios. No alcanzamos a leerlos todos en este momento, pero lo vamos a estar retomando porque creo que esto nos da unas pistas, porque debemos hablar más del tema. Esto nos da una indicación de que esto es un tema que preocupa y que debemos de generar otros espacios, pero también que nos permite orientar precisamente nuestra acción política para 2 años, y es empezar a formar y empezar a abrir conciencia frente a estos temas tan significativos. Al igual quiero invitarlos, aprovechar para invitarlos el jueves vamos a iniciar una cátedra que es el cuidado del medio ambiente, experiencias y retos en América Latina. Lo vamos a estar transmitiendo por Facebook de Cabilando para que estén pendientes, que también tenemos que seguir hablando de esto que está pasando. Al igual que quiero pues, hacer un homenaje y memoria a Campo Elías Galindo, que creo que hoy a las 12 van a hacer su homenaje y su despedida a este profesor, a esta persona que nos guió y que esta semana pues no falleció, lo mataron. Entonces creo que es importante también tenerlo aquí presente y hacer un homenaje a él. Bueno, al igual quiero terminar este espacio invitándolos a la próxima cátedra. Esta cátedra de paz sigue abierta, seguimos discutiendo, seguimos hablando de paz desde muchos espacios y escenarios. Y la próxima semana vamos a hablar de narrativa de los medios frente al conflicto, que creo que es algo que también nos preocupa, y es cómo nos estamos narrando y cómo estos medios también están generando otras maneras de vernos y de generar opinión pública. Nos van a acompañar Gustavo Bolívar y Michelle Colón, y quiero que nos puedan acompañar, que nos ayuden a hacer difusión de esta cátedra en cada uno de sus espacios, para que precisamente logremos generar esta paz transformadora y que la paz sea un hecho del día a día. A todos muchas gracias por acompañarnos y bueno, recuerden que tienen un formato de evaluación que para nosotros es muy importante, y es más para saber en qué mejoramos, pero también para compartirles un poco las intervenciones. Ahorita David nos dio algunos temas del COMPES y decretos, pues intentaremos compartírselo a las personas que nos dejaron el enlace, también para que conozcamos un poco. Yo creo que a veces hay que compartir la información y empezarla a rotar. A todos muchas gracias por acompañarnos y feliz tarde.